En el video anterior vimos que los modelos de espacio de estado están compuestos por un sistema de ecuaciones diferenciales acoplado a un sistema de ecuaciones algebraicas. Las ecuaciones diferenciales provienen principalmente de balances y vimos cómo se plantea el balance de materia global. En este video vamos a continuar con los balances. Otro tipo de balance que vamos a plantear son los balances por componentes. En este caso, la propiedad que vamos a estudiar en el balance es la cantidad de un componente determinado en el sistema. Ahora estudiemos un tanque agitado continuo. De nuevo es un sistema con parámetros concentrados. Tenemos el caudal de alimentación F0, la densidad ρ0, y hemos agregado como dato la concentración molar del compuesto A en la corriente 0, del compuesto B en la corriente 0. E igualmente se agregaron las concentraciones en el líquido que está dentro del tanque y en la descarga. Como habíamos dicho que es un tanque perfectamente agitado, las concentraciones en la corriente de descarga concuerdan con las concentraciones en el interior del tanque. El volumen de control va a ser el volumen líquido en el interior del tanque. El balance en palabras es velocidad de acumulación del compuesto a estudiar. Va a ser igual a velocidad de entrada del compuesto más velocidad de generación del compuesto menos velocidad de salida del compuesto. Las unidades de cada término de este balance tienen que ser materia sobre tiempo. Por lo general, cuando trabajamos con los balances por componentes, trabajamos con mol. Y en ese caso sería mol por hora, la unidad de cada componente. ¿Cuántos balances podemos plantear de este tipo? Se pueden plantear NC balances, donde NC es el número de componentes que tiene el sistema, o el volumen de control, o se puede plantear NC menos 1, si es que ya hemos planteado el balance de materia global. Lo que no podemos hacer es plantear el balance de materia global y además NC balance de componentes. Entonces, eso no se puede hacer. O planteamos solamente los balances de componentes para tener NC balances, o planteamos NC menos 1 más el balance global de materia. ¿Por qué no podemos hacer NC balance de componentes con el balance global de materia? Porque el balance global de materia surge como combinación lineal de los balances de componentes. Por eso no se los puede trabajar a todos los balances de los componentes junto con el balance de materia global. Eso lo vamos a demostrar luego. Comencemos escribiendo entonces cada término en función de las variables del volumen de control. La velocidad de acumulación va a ser la cantidad de componente A que tenemos dentro del volumen de control, que va a ser el volumen por la concentración de A, diferenciado con respecto al tiempo. Es una derivada absoluta porque es la única variable independiente. La variable velocidad de entrada va a ser F0 por la concentración del compuesto A. La velocidad de generación va a ser igual a la velocidad con que aparece o se consume nuestro compuesto A. Eso va a depender si es reactivo o si es producto. En este caso, que estamos estudiando el compuesto A, y para una reacción irreversible de A que se convierte en B con una velocidad R, nuestro compuesto estaría desapareciendo. Entonces, como velocidad de generación sería el volumen por la velocidad de A, y si trabajamos con R, que es la velocidad general, quedaría igual a coeficiente estequiométrico por R y por el volumen. El coeficiente estequiométrico de un reactivo es negativo y es por eso que nos queda menos por B por R. Velocidad de salida sería el F por la concentración de A. Si ustedes analizan las unidades de cada término, van a ver que todas las unidades son mol por hora.
juntamos todos los términos y tenemos la forma final del balance, que es la derivada del volumen por la concentración de A con respecto diferencial tiempo igual a F0 por CA0 menos el volumen por R, que es la velocidad general, menos F por CA. Este balance, al igual que el de materia global, tiene una hipótesis, y es que la superficie del líquido se mueve lentamente, comparado con la velocidad con que cae el caudal que alimenta el volumen de control. Es un balance dinámico. Si necesitamos el balance estacionario, lo único que tenemos que hacer es anular la derivada e igualar a cero. Si tenemos varias alimentaciones y varias descargas, el balance sería el siguiente. Donde tenemos la cantidad de compuesto J, diferencial el tiempo, e igual a, para cada corriente de entrada, tendríamos un término de caudal de esa corriente por la concentración en esa corriente. ¿Sí? Después tendríamos un término de generación, donde sería el volumen por la sumatoria de alfa, que es el coeficiente estequiométrico que tiene el compuesto J en la reacción K, por la velocidad general de la reacción K, menos lo que sale del compuesto J por las corrientes de salida. Como todas las corrientes de salida van a tener la misma concentración, que es la concentración que está en el interior del tanque, puedo sacarlo como factor común, queda CJ por la sumatoria de los caudales de descarga. Cuando presenté el balance de componentes, les dije que no se pueden escribir todos los balances de los componentes y agregar el balance global de materia, porque este último es combinación lineal de los primeros. Vamos a demostrar eso. Primero repasemos qué es combinación lineal. Si tenemos dos ecuaciones, f de x igual a 0 y g de x igual a 0, y obtenemos una tercera ecuación a través de esta operación, que es multiplicando a por f de x más b por g de x, donde a y b son constantes, entonces obtenemos h de x, que es una combinación lineal de f y de g. Si agregamos h de x al sistema de ecuaciones originales, vamos a tener tres ecuaciones. Sin embargo, la tercera ecuación, que es h de x, no aporta ninguna información nueva. Por lo tanto, el sistema se va a comportar como si tuviera solamente dos ecuaciones y solamente permitiría resolver para dos incógnitas, por más que tengamos tres ecuaciones. Entonces, esa tercera ecuación que agreguemos no nos agrega ninguna información. Por eso es importante eliminar toda ecuación que sea combinación lineal. En forma general, una ecuación es combinación lineal cuando la podemos expresar como una sumatoria de las otras funciones multiplicada por una constante. Lo que vamos a hacer ahora es demostrar que el balance global de materia se puede obtener como suma de los balances de los componentes del sistema multiplicado por constantes. Y de esa forma demostramos que es una combinación lineal. Para el tanque agitado continuo, este era el balance global de materia, que tenemos que demostrar que es combinación lineal de los balances de componentes. Para eso vamos a plantear los balances para todos los componentes del sistema. Teníamos dos componentes solamente, que era el A y el B. Entonces planteamos el balance del componente A, planteamos el balance del componente B, cuya diferencia solamente es el signo más porque es producto. Entonces en el término de generación tenemos un signo positivo. Ahora a cada balance lo multiplicamos por el peso molecular correspondiente. Al balance de A lo multiplicamos por el peso molecular de A y el balance de B por el peso molecular de B. Estos pesos moleculares son constantes. Además consideremos la siguiente igualdad, que es fácil de demostrar. Peso molecular por Ca más peso molecular de B por Cb es igual a la densidad del líquido. Se puede demostrar fácilmente porque el peso molecular de A por Ca daría la cantidad de masa que tenemos de A por unidad de volumen. Peso molecular de B por Cb daría la cantidad de masa que tenemos de B por unidad de volumen. La suma de los dos, como son los únicos dos componentes que tenemos en el líquido, daría la masa total.
por unidad de volumen, y eso es ρ. Otra consideración es que el peso molecular de A es igual al peso molecular de B. ¿Por qué? Porque tenemos que en la reacción química que habíamos contemplado en nuestro sistema era A se transforma en B. Por lo tanto es una reacción de isomerización. Entonces el peso molecular del producto es igual al peso molecular del reactivo. Con estas igualdades podemos proceder a sumar los dos balances multiplicados por los respectivos pesos moleculares. Si hacemos esa suma y consideramos estas igualdades, vamos a ver que obtenemos el balance global, con lo cual demostramos que el balance global es combinación lineal de los dos balances de componentes. Entonces, o usamos los dos balances de componentes, o usamos uno de ellos y el global, pero no se pueden usar los tres juntos. La demostración que acabamos de ver se puede extender directamente para un sistema con varias entradas, varias reacciones químicas y varias salidas. Esta ecuación representa los balances de componentes multiplicados por sus respectivos pesos moleculares y sumados todos. Como pueden ver, aquí está el término de acumulación multiplicado por el peso molecular. Esto es para el compuesto J. Y del otro lado tenemos las corrientes de entrada, el término de reacción química, y las corrientes de salida, todo para el componente J multiplicado por el peso molecular J. Todos estos se suman, tanto el miembro derecho con el miembro izquierdo, se suman para todos los componentes. Si ahora se considera esta relación extendida, que es si se suman los pesos moleculares del compuesto J por su concentración y considerando todos los compuestos de una corriente I, se va a obtener la densidad de la corriente I. Por otra parte, considerando el principio de Lavoisier para reacciones químicas, la conservación de masa, podemos plantear que la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por los pesos moleculares de todas las especies que participan en una reacción química es nula. ¿Sí? Eso es por principio de Lavoisier. Considerando estas dos ecuaciones, esta primera ecuación se reduce al balance de materia global. Vean que los términos de reacción química se cancelan y nos queda el balance de materia global tal como lo habíamos deducido para un sistema con varias entradas y varias descargas. Generalmente el balance de componentes se lo suele simplificar y expresar de otra forma que vamos a analizar ahora. Se suele expresarlo en función de la propiedad intensiva, que es la concentración. Nosotros cuando lo planteamos originalmente de acuerdo a los pasos que íbamos a seguir para un balance en función de la propiedad extensiva. Esta es la cantidad de componentes que hay en nuestro volumen de control. Para el caso del compuesto A, habíamos planteado este balance, donde la propiedad que habíamos considerado era la propiedad extensiva, que es B por CA, que es la cantidad de compuesto A, la cantidad de los moles que tenemos de A en nuestro volumen de control. Pero les decía que muchas veces se suele expresar este balance en función solamente de CA, que es la derivada. Vamos a ver cuándo ello es posible. Para eso vamos a aplicar una serie de pasos matemáticos. Este producto, esta derivada de producto, la vamos a descomponer siguiendo la ley de derivada de producto. Que nos queda el primer factor sin derivar, multiplicado por la derivada del segundo factor, más el segundo factor sin derivar, multiplicado por la derivada del primer factor. El miembro derecho queda tal cual la ecuación original. Ahora vamos a considerar el balance global de nuestro sistema. Ese balance lo vamos a incorporar de la siguiente forma. También le vamos a aplicar la descomposición por derivada de producto y nos queda entonces el término de derivada de volumen por densidad, nos va a quedar en dos términos. Volumen por derivada de ρ con respecto al tiempo y ρ por derivada de volumen con respecto al tiempo. El miembro derecho lo dejamos tal cual.
A este balance vamos a multiplicarlo por este factor que es menos CA dividido ρ. Y vamos a proceder a sumar estas dos ecuaciones, miembro a miembro. Lo que nos origina esta tercera ecuación. Esta tercera ecuación podemos simplificarla bajo ciertas condiciones. Si la densidad de entrada es igual a la densidad de salida, esto es, si no hay cambio de densidad en las corrientes de entrada y corrientes de salida, vamos a tener que este cociente es 1. Si a eso sumamos que la densidad no cambia, o sea que la derivada con respecto al tiempo es 0, que la densidad es constante, entonces este término se va a cancelar. Si entonces se cumplen estas dos condiciones, la ecuación se simplifica al siguiente formato, ¿sí? Donde la propiedad que se está derivando es la propiedad intensiva, que es la concentración de A. Entonces, tenemos dos formas de expresar nuestro balance de componentes. Una es con la propiedad extensiva, que era la forma original que nosotros planteamos, y que ahora sabemos que bajo ciertas condiciones, si no hay cambio de densidad y la densidad es constante, se puede llevar a esta forma, que es la que ustedes ven en muchos libros de reactores, donde la diferencia está en que en el primer caso el volumen está dentro de la derivada y tenemos todos estos términos en el lado derecho de la ecuación, mientras que en la última ecuación simplificada el volumen está fuera de la derivada, ¿ya? Y hemos reducido la cantidad de términos en el miembro derecho de la ecuación. Un par de cosas a puntualizar de esta nueva forma de expresar el balance de componentes. Primero, solamente se puede hacer si se cumplen estas dos condiciones. Que no haya cambio de densidad entre la entrada y la salida y que la densidad sea constante. Otra cosa, el volumen salió de la derivada sin considerar que fuera constante, así que esta ecuación aplica a volumen variable, tal como lo hacía la original. El volumen fue sacado de la derivada mediante un procedimiento matemático, pero no se consideró que fuera constante, así que esta ecuación no está restringida a casos donde el volumen sea constante. Y la última observación es que noten que la corriente de descarga no participa en el miembro derecho, por lo cual, si modificamos el caudal de descarga, no tiene efecto sobre la concentración del volumen líquido. Y eso es muy importante, porque si estamos controlando la concentración en el volumen líquido del compuesto A, no podemos elegir como variable manipulada la apertura de la válvula de descarga del reactor, porque aquí se ve que ese caudal no tiene efecto sobre la concentración que deseamos controlar. Entonces tenemos dos formas de expresar el balance de componentes en un sistema dado. Uno en función de la propiedad extensiva y otro en función de la propiedad intensiva. De acuerdo a la forma que elijamos, vamos a tener las variables de estado de nuestro modelo. Si elegimos la forma extensiva, como en este caso, la propiedad extensiva es la cantidad de moles del compuesto A en nuestro volumen de control, porque volumen por concentración nos da número de moles. Entonces, tenemos que Na, el número de moles del compuesto A en nuestro volumen de control, es nuestra variable de estado en el modelo. Podemos calcular la concentración del compuesto A simplemente haciendo número de moles dividido volumen. Y aquí tenemos entonces una ecuación diferencial que diría nuestro modelo de espacio de estado con la variable de estado Na, y se incorporaría a esta ecuación algebraica que nos permite calcular la concentración de A. Si en cambio optamos por el balance que involucra la propiedad intensiva, entonces directamente nuestra variable de estado es Ca. Y solamente tenemos que incorporar esta ecuación diferencial para poder calcular Ca en nuestro modelo. Como lo hicimos ya para el balance de materia global, veamos ahora
cómo se aplica el balance de componentes en un reactor tubular. Tenemos el reactor, que es un cilindro. Volvemos a tener que la densidad está en función del tiempo y de la posición z. Tenemos la velocidad del fluido, que es en función del tiempo y de la coordenada z, y se agrega la concentración del componente para el cual queremos plantear el balance, SA, que también es función del tiempo y de z. El volumen de control es un disco de longitud delta z infinitesimal. Estamos suponiendo que el flujo es pistón y es por eso que podemos plantear un volumen de control con forma de disco. Al suponer que es un flujo pistón, las propiedades no dependen de la posición radial. Si así fuera, tendríamos que cambiar el volumen de control a otro volumen como el del anillo. Bien, comencemos con el balance planteado en palabras. Velocidad de acumulación. La propiedad que estamos estudiando para el balance es la cantidad de compuesto A. Entonces tenemos que ver cuánto del compuesto A tenemos dentro de nuestro volumen de control. Eso está dado por el volumen, que es delta Z por el área transversal, multiplicado por la concentración de compuesto A. Eso nos da la cantidad de moles que hay en el volumen de control. A eso le diferenciamos con respecto al tiempo para tener la velocidad de acumulación. Esa derivada es parcial porque el tiempo no es la única variable independiente, sino que ahora está también z. En cuanto a la velocidad de entrada, vamos a tener que es V por A, que es un caudal, multiplicado por la concentración de A, esto a la entrada del volumen de control. La velocidad de generación va a depender de la reacción química y va a ser igual a la velocidad con que se consume o produce A por el volumen de control, que es A por delta Z. Si A es un reactivo y tiene coeficiente estequiométrico 1, entonces nos va a quedar menos R, donde R es la velocidad general de reacción, por el área por delta Z. La velocidad de salida va a ser V por A, que es un caudal, por la concentración de A, pero medido a la salida del volumen de control, en Z más delta Z. Combinando todos estos términos, que les dejo a ustedes la verificación de si son consistentes en unidades, nos va a dar esta ecuación. Otra vez, esta ecuación no es usable en forma directa, sino que hay que operarla matemáticamente. Para eso, procedemos a sacar el delta z de la derivada, porque es independiente del tiempo, y comenzamos a rearreglar los términos del miembro derecho. El primer paso es eliminar el área, ya que el área es un cilindro, entonces el área se cancela. Luego arreglamos la diferencia para que nos quede la definición de una derivada parcial. Entonces damos vuelta a la diferencia de concentraciones y cambiamos el signo para que la expresión no se altere. Y nos queda este cociente, que si hacemos límite de delta z tendiendo a 0, nos da la derivada parcial. Entonces, esta sería la expresión del balance de componentes A para un reactor tubular. Nuevamente, si queremos el balance estacionario, hay que anular la acumulación, la derivada con respecto al tiempo, e igualar a 0, con lo cual se transforma en una ecuación diferencial ordinaria, porque solamente nos queda el z como variable independiente. Como lo hicimos antes para el sistema de parámetros concentrados, podemos expresar este balance en función de la propiedad intensiva. Entonces, originalmente tenemos nuestro balance expresado en función de la derivada de la propiedad extensiva, que es V por CA, que es la cantidad de moles que hay en el volumen de control. Para dejarlo solamente en función de una derivada de CA con respecto a delta Z, lo que vamos a hacer es aplicar la derivada de un producto a este término.
Con lo cual la ecuación se nos transforma de esta manera. ¿Sí? Hemos derivado el producto de B por CA. Ahora recurrimos al balance de materia global para este volumen de control, que era esta ecuación. Y también aplicamos la derivada de un producto para el término B por ρ, con lo cual nos da la expresión que está entre llaves. A esa expresión la multiplicamos por menos CA sobre ρ y sumamos a la primera. Eso nos da esta expresión. Si estamos con un fluido incompresible, la derivada de ρ con respecto a z va a ser 0. Y la derivada de ρ con respecto al tiempo también va a ser 0. Si es que suponemos que no existe variación con respecto al tiempo. Con esas dos hipótesis, tenemos que el balance se reduce a esta forma. Entonces tenemos dos maneras de expresar el balance de componentes en un reactor tubular. Uno en función de la propiedad extensiva y otro en función de la propiedad intensiva. Nuevamente nos van a cambiar las variables de estado. En el primer caso, la variable de estado va a ser la cantidad de moles de A. Y en el segundo caso, la variable de estado del modelo va a ser directamente la concentración de A. En los balances de componentes nos vamos a enfrentar a una variedad de formas de expresar las concentraciones y los caudales. Todas esas formas, o una gran parte de ellas, fueron recogidas por Beer en su libro, y aquí les presento un resumen de lo que se puede ver en ese libro. Primero tenemos la densidad de la solución. Muchas veces vamos a trabajar con la densidad de la solución, que es masa sobre volumen, y la vamos a expresar como ρ. También esa densidad se puede obtener de la suma de la densidad aparente, ρj, de todos los componentes de la solución. Entonces, podemos calcularla con esta fórmula matemática. Si conocemos la densidad aparente de cada compuesto que forma la solución y la sumamos para los nc componentes de esa solución, vamos a obtener la densidad de la solución. ¿Qué es la densidad aparente ρj? La densidad aparente de un compuesto J es la masa del compuesto J sobre el volumen de la solución. Vean que es distinto de colocar la densidad del compuesto J sola. La densidad del compuesto J sola sería masa del compuesto J sobre su volumen. En cambio, la densidad aparente es la masa que tenemos en la solución del compuesto J dividido el volumen de la solución. Esa es la densidad aparente. Y esa es la que se suma aquí para dar la densidad de la solución. Otra medida de densidad o concentración es la concentración de masa del componente J. Aquí tenemos el ρj, es la concentración de masa del componente J, y se la obtiene multiplicando la concentración molar de ese componente por el peso molecular. Entonces, esta densidad ρj es la densidad aparente que le decía. Analicemos esta expresión. Cj es la cantidad de moles que tenemos del compuesto J por volumen de solución. Cuando lo multiplico por el peso molecular J, transformamos los números de moles en la cantidad de materia que tenemos de ese compuesto J por volumen de solución. Y esa es la definición de la densidad aparente, que también se denomina concentración de masa del componente. En base a estas dos definiciones de densidad de la solución y concentración de masa del componente, podemos definir también la fracción másica del compuesto J. Esta fracción másica del compuesto J es la que ustedes manejan desde química, ¿sí? Y la podemos calcular haciendo ρj sobre ρ. Físicamente sería la masa
del compuesto J dividido la masa de solución total. También podríamos trabajar con la densidad molar, que es mol sobre volumen. Esta sería la densidad molar de la solución. Entonces, la densidad molar de la solución C se obtiene de la suma de las concentraciones molares de los componentes J que conforman esa solución. La concentración molar del compuesto J se puede obtener de esta forma, a partir de la concentración de masa del compuesto J dividido el peso molecular de ese compuesto. Y eso nos daría la concentración molar que ustedes manejan desde química, ¿no? Moles sobre volumen del compuesto J. La fracción molar de J se la puede calcular mediante esta expresión. XJ sería igual a la concentración molar de J dividido la densidad molar de la solución. Y eso físicamente nos está dando la cantidad de moles del compuesto J dividida la cantidad de moles totales en la solución. Con todas estas definiciones podemos calcular o definir lo que es el peso molecular medio de la solución. Y el peso molecular medio se define como la densidad de la solución sobre la densidad molar de la solución. Con las definiciones que presenté se puede demostrar la validez de las siguientes relaciones. Se debe cumplir que la suma de las fracciones molares de todos los compuestos de una solución dé igual a 1. Lo mismo debe ocurrir con la suma de las fracciones másicas. La suma ponderada de los pesos moleculares de los componentes de la solución multiplicado por sus fracciones molares va a producir el peso molecular medio de la solución. Algo parecido ocurre si se multiplican las inversas de los pesos moleculares por sus fracciones másicas. Eso va a originar la inversa del peso molecular de la solución. Una relación que se puede plantear entre la fracción molar y la fracción másica de un mismo compuesto es la que está en la ecuación 5. También se puede invertir esa relación para expresar la fracción másica del compuesto J en función de la fracción molar. Estas relaciones son útiles para convertir composiciones de un tipo en otro tipo. Por ejemplo, si tenemos la composición expresada en fracciones másicas y queremos convertirla en fracciones molares, lo que tenemos que hacer es, primero, usar las composiciones másicas y alimentar en la ecuación 4 esas composiciones para calcular el peso molecular medio de la mezcla, de la solución. Cuando tengamos este peso molecular medio, vamos a la ecuación 5 y para cada compuesto calculamos la fracción molar en función de su fracción másica. Ya vean que conociendo el peso molecular de la solución y conociendo el peso molecular del componente, es fácil calcular ya la fracción molar en función de la fracción másica. El problema inverso, si es que tenemos la composición molar y queremos calcular la fracción másica, lo vamos a resolver primero recurriendo a la ecuación 3. Si vamos a la ecuación 3 e ingresamos con la composición de fracciones molares, vamos a poder calcular el peso molecular medio de la solución. Luego, usando la ecuación 6, para cada compuesto, vamos a poder calcular la fracción másica en función de su fracción molar, puesto que conocemos el peso molecular de ese compuesto y ya conocemos el peso molecular de la solución. Esto es de gran utilidad cuando hacemos balances de componentes, porque en este tipo de balances, generalmente, las composiciones y los caudales vienen expresados de diferentes formas. Y al hacer el balance hay que tener una coherencia en cada término. Vamos a ver esto con un ejemplo. Aquí tenemos un separador donde ingresa una corriente E que se separa en vapor y una corriente líquida que sale por fondo.
En la corriente de alimentación tenemos el caudal expresado como un caudal volumétrico y la concentración como una concentración molar. En la corriente de vapor, el caudal está expresado como flujo molar y la concentración como una fracción molar. Esto es típico de cuando manejamos corrientes de vapor o gaseosas. ¿Sí? La composición se expresa en fracciones molares. En la corriente líquida, el caudal está expresado como un flujo másico, que es M. Y la composición está expresada en función de las fracciones másicas. Esto también es muy común, trabajar con fracciones másicas en líquidos o sólidos. Entonces, veamos las unidades. Si el flujo F, el flujo volumétrico, está expresado en metros cúbicos por hora, C está expresado en mol por metros cúbicos, N está expresado en mol por hora, I fracción molar, M el flujo másico en kilogramos hora, W es la fracción másica. Entonces, con toda esta variedad de unidades, tenemos que plantear nuestro balance de componentes. Tenemos dos alternativas para plantear el balance de componentes. Primero, la alternativa que vimos cuando estudiamos este tipo de balance. ¿Sí? Aquí está planteado el balance para el componente A en estado estacionario y está hecho en función de las unidades que manejamos cuando hicimos el primer planteo de balance de componentes. Tenemos el caudal expresado en flujo volumétrico y las concentraciones expresadas en concentraciones molares. Entonces tenemos aquí lo que entra de A menos lo que sale como vapor menos lo que sale como líquido, eso es igual a 0 porque estamos suponiendo que estamos en estado estacionario. Bien, esta es una alternativa y si queremos emplear esta forma deberemos transformar todos nuestros datos en los formatos que tienen actualmente, transformarlos al formato que exige el balance. Entonces deberemos transformar el flujo molar del vapor y la concentración expresada en fracción molar, la deberemos transformar a un caudal volumétrico y a una concentración molar. Y lo mismo va a pasar con la corriente líquida L. Vamos a tener que transformar el flujo másico en caudal volumétrico, FL, y la concentración expresada en fracciones másicas la vamos a tener que transformar en concentraciones molares. Ese es un camino. El otro camino es usar los datos directamente en el balance, pero teniendo siempre cuidado de que todos los términos tengan las mismas unidades para preservar la consistencia matemática del modelo. En este caso, cada término del balance tiene que tener la unidad de mol por hora. Entonces, aquí está esta segunda alternativa. Veamos si cumple con la coherencia de unidades. El primer término es el caudal volumétrico de la corriente de alimentación por la concentración de A en esa corriente, expresada en mol por metro cúbico. Vemos que si hacemos el producto de las unidades, este término tiene unidades de mol por hora. Entonces los otros términos tienen que tener las mismas unidades. Veamos qué pasa con el segundo término. El flujo molar está expresado en mol por hora y la fracción molar I no tiene unidades, así que va a quedar todo ese término de mol por hora. Concuerda con el primer término. Vamos a ver el tercer término. En el tercer término, el flujo másico es kilo por hora. La fracción másica no tiene unidades, pero el peso molecular sí tiene unidades. Y va a tener que tener unidades de kilo por mol. Hay que tener cuidado. Va a tener que tener unidades de kilo por mol para que se cancele el kilo y nos quede el mol que tienen los otros términos. Entonces, esta ecuación se puede usar siempre y cuando nos demos cuenta que este peso molecular tiene que estar expresado en kilos por mol. Bien, hasta aquí entonces este video donde vimos balance de componentes.